Se dice tanto que los salarios están subiendo como que están bajando. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Porque tal vez la respuesta sea que algunos están cayendo y otros están subiendo. Quédate que vamos a ver cómo evolucionaron todos los tipos de ingresos que tienen los argentinos. Todos los tipos de salarios, por ejemplo privados y públicos, los planes sociales y las jubilaciones. Bueno, este video se va a dividir en dos etapas, donde primero vamos a ver los primeros meses del gobierno, que fueron bastante más duros, donde los ingresos digamos que no pasaron por su mejor momento, y posteriormente vamos a ver si a lo largo de los siguientes meses los salarios y compañía se recuperaron o no y qué tanto se recuperaron. Bueno, recordemos que este gobierno asumió en diciembre de 2023, entonces vamos a tomar datos desde noviembre de 2023 en adelante, o sea, vamos a compararlo con el último mes del gobierno anterior. Si arrancamos por los salarios registrados, o sea, todos los salarios que están en blanco, ya sea los públicos o los privados, todos juntos, vemos que en los primeros 2 meses de gobierno, o sea, hasta enero de 2024, cayeron bastante fuerte, más o menos un 16%, y que encima hasta marzo de 2024 no pudieron superar aquel umbral que está un 15% por debajo de cómo los recibió el gobierno. O sea, tuvimos 4 meses prácticamente de gobierno con salarios un 15% por debajo de cómo estaban inicialmente. ¿Cómo evolucionaron después? Bueno, lo vamos a ver en el futuro. Ahora es bastante interesante ver la diferencia entre los registrados públicos y los registrados privados, porque no evolucionaron de la misma forma. En la liñita verde clarito tenemos los salarios registrados privados y en la liñita roja tenemos los salarios públicos. Podemos ver cómo la caída de los salarios registrados privados para enero de 2024 estaba más o menos en 12%, mientras que los públicos caían más de un 20%, más o menos un 22%. O sea, la caída fue prácticamente el doble en salarios públicos, lo cual obviamente no fue algo que pasó porque sí, sino que esto fue buscado adrede por el gobierno. De hecho, incluso es gracioso porque podemos ver acá en esta línea, en la línea azul, cómo los salarios públicos incluso cayeron más que los salarios informales. Recordemos que los salarios informales son salarios privados pero que no están registrados, o sea, es empleo informal, empleo en negro. Bueno, estos cayeron casi un 20% para enero de 2024 y en marzo de 2024 también más o menos seguían un poco menos de un 20% abajo, más o menos un 18% abajo. Y para juntar todos los salarios tenemos que, bueno, pasó algo que es un poco un resumen de todos los gráficos que vimos, y es que en los primeros 2 meses el conjunto de todos los salarios cayó más o menos un 16%, y para marzo de 2024 se vio como esa caída se profundizó un poquito más, tal vez ya quedando más cerca de una caída del 17%. Por otra parte tenemos también las jubilaciones, donde es importante distinguir dos grupos de jubilados. En la línea azul tenemos las jubilaciones mínimas con el bono, o sea, esto quiere decir la gente que cobra la jubilación más baja de todas y a su vez que tiene un monto fijo que el Estado le asignó a fines de 2023. O sea, hay gente que cobra la jubilación más baja posible y además 70.000 pesos extra. ¿Por qué sí? Porque así lo decidió el gobierno en su momento. Y estos 70.000 pesos extra solamente los cobran ellos, los que cobran la jubilación mínima, el resto no. Y aparte es importante recalcar que la mayoría de los que cobran la jubilación mínima se jubilaron por moratoria, o sea, se jubilaron sin realizar todos los aportes en tiempo y forma, que son la mayoría de los jubilados. Si no me equivoco, más o menos un 70, 60 y pico % de los jubilados cobra la jubilación mínima. O sea que es bastante representativa, pero no todos los jubilados cobran la mínima. Bueno, tenemos que la línea azul, más o menos en los primeros 3 meses de gobierno, cayó un 25%. La jubilación cayó muy fuerte. De hecho, dentro de todo lo que estamos viendo es lo que más cayó. Las jubilaciones es aquello que más cayó, más que los salarios incluso. Y esto es básicamente porque la fórmula jubilatoria que existía, o sea, la fórmula a partir de la cual se actualizan las jubilaciones, es la que dejó el gobierno anterior, que no tenía en cuenta la inflación. Sí, las jubilaciones aumentaban sin tener en cuenta la inflación, en un país que había 3 dígitos de inflación anual, un delirio absoluto, sino que se actualizaba por la recaudación del ANSES más los salarios, si no me equivoco, lo cual hacía que se actualicen con rezago respecto de la inflación y por lo tanto caigan. Ahora, si nosotros vemos las otras jubilaciones, que acá marca 2 haberes mínimos, o sea, una jubilación que no tiene bono, una jubilación cuyo monto total se actualiza por la ecuación esta de la que hablamos y no hay ningún monto fijo que les dio el Estado de manera arbitraria, podemos ver que la caída fue incluso mayor, de casi un 30%. ¿Por qué sucedió esto? O sea, ¿por qué los jubilados que no cobran el bono sufrieron una caída mayor en sus jubilaciones? Bueno, esto es porque básicamente en
este periodo el bono aumentó. O sea, este bono fijo que le daba el Estado a los jubilados que cobraban la mínima aumentó más que lo que aumentaron las jubilaciones por la ecuación. Entonces aquellos que recibieron el bono tuvieron una parte de su ingreso que evolucionó por encima de lo que dicta la ecuación, mientras que aquellos que no tenían el bono, no. Y lo más curioso de todo esto es que la asignación universal por hijo, uno de los planes sociales que más gente recibe en Argentina, fue lo único que durante este periodo de crisis, durante estos primeros meses del gobierno, no cayó, sino que aumentó por encima de la inflación. Vemos acá como el aumento fue de más del 50%. Y esto obviamente no es casualidad, es una medida que tomó el gobierno, ¿no? Una de las políticas de Estado fue, bueno, intentemos que este plan social en particular, no todos los planes sociales que tienen intermediarios, o sea que hay chorros en el medio que se quedan con la plata, sino que este que es directo, que nadie se queda con la plata en el medio, sino que le llega directamente al bolsillo de la gente, que no, bueno, vamos a intentar que no se licúe. Y efectivamente no se licuó. O sea, la inflación no aumentó más que el plan social, sino que el plan social aumentó más que la inflación. A algunos les parecerá que está bien, a otros les parecerá que está mal. Yo creo que no fue una mala medida. Ahora, ¿por qué pasó este desastre en los primeros meses del gobierno? Bueno, principalmente por dos cosas. La primera es la caída del gasto público. Los ajustes del gasto público, cuando no tienen contrapartida de inversión, son recesivos, hacen que la economía caiga, por lo tanto hay menor actividad económica. Si hay menor actividad económica, las empresas ganan menos plata, entonces pagan peores salarios. Una porción considerable del gasto público que cayó fue en personal, o sea, se bajaron salarios del Estado. Eso explica en parte la caída de los salarios públicos, pero bueno, lo más importante que sucedió fue la devaluación. Recordemos que el dólar estaba muy barato, el dólar blue estaba como 1.200 pesos y el oficial había quedado atrasadísimo en 360, si no me equivoco, y el gobierno lo actualizó, ni siquiera todo lo que debería de haberlo hecho, pero lo actualizó pasando de 360 y pico pesos a 800, ¿no? Y ese salto brutal del dólar, que está por encima del 100%, lo que generó es que aumente mucho la inflación, que la inflación pegue un salto discreto, que pase directamente de 12% mensual a 25% mensual. Y bueno, no hay salario que aguante esa subida de la inflación. Sin embargo, yendo ya con la segunda parte del video, bueno, el dólar se tranquilizó bastante. De hecho, para hoy, más o menos mitad de 2025, cuesta casi lo mismo que costaba a fines de 2023, o sea que realmente no aumentó demasiado. La inflación fue bajando rápidamente en algunos periodos, en otros se estancó un poco más, pero a largo plazo fue bajando y la situación mejoró. Si nosotros volvemos a repasar todos estos gráficos, tenemos que los salarios registrados en su conjunto para abril de 2025 están más o menos un 7% por debajo de cuando inició el gobierno de Milei. O sea, han recuperado más de la mitad de la caída. Aunque sí que se ve algo que no está muy bueno, y es que más o menos desde fines de 2024 que los salarios registrados no recuperan. O sea, se han recuperado hasta fin de 2024 y a partir de ahí que están estancados e incluso cayendo durante marzo y abril de 2025. Lo más probable es que suban después igual en mayo y junio porque la inflación fue muy baja, pero bueno, todavía estos datos yo no los tengo. Así que bueno, tenemos que los salarios registrados siguen por debajo de cuando inició el gobierno de Milei, pero han recuperado más de la mitad de la caída. Ahora, si nosotros descomponemos los salarios registrados, o sea, vemos la diferencia entre los registrados privados y los públicos, podemos ver cómo hay una diferencia enorme y de nuevo esto es adrede, no es ninguna casualidad. Los salarios privados, recordemos la línea verde, hasta febrero de 2025 estaban por encima de los valores de cuando asumió Milei. O sea, habían crecido incluso, no solo habían recuperado toda la caída, sino que estaban en un nivel mayor. Sin embargo, en marzo y abril de 2025, que fueron justamente 2 meses con una inflación que dio un poquito por encima de lo que venía dando, cayeron y se encuentran más o menos un 2% por debajo de cuando asumió el gobierno, pero ya probablemente en mayo y junio recuperen. O sea que están más o menos en el mismo valor. O sea, cayeron fuerte en los primeros meses y recuperaron toda la caída. Ahora, los salarios públicos sufrieron una licuación brutal y no se están recuperando. Cayeron en su punto más bajo un 22-23% y hoy se mantienen más o menos un 15% por debajo. O sea, solamente han recuperado un poquito menos de un cuarto de la caída. 3/4 restantes no lo recuperaron y probablemente no lo van a recuperar por bastante tiempo. Esto de nuevo no es una casualidad, es adrede, ¿no? O sea, es algo pretendido por el gobierno. No porque sean sádicos o malos, simplemente porque sobra mucha gente en el Estado, esa es la realidad, pero por como el sistema legal que tenemos, el sistema laboral que tenemos, no permite que el Estado pueda despedir a toda esa gente siendo financieramente viable. O sea, el Estado no puede pagar todas las indemnizaciones que tiene que pagar. Bueno, como no puede ajustar por cantidad el número de empleados que hay, lo que hace es ajustar los salarios de todos. ¿Es la mejor medida? No.
¿Es la única posible? Y bueno, tal vez. Por otra parte tenemos algo que es muy curioso, que es los salarios informales, o sea, los salarios que están en negro. Supuestamente, según el INDEC, y te aclaro por las dudas que estos datos tienen un rezago, o sea, no tenemos datos tan actualizados de los salarios informales como sí tenemos de los salarios formales. Los salarios formales, el último dato que tenemos es de abril de 2025, los salarios informales, el último dato que tenemos es de noviembre de 2024. Pero lo curioso es que podemos ver que es el grupo de salarios que más rápido se está recuperando. Está más o menos un 7% por encima del nivel de noviembre de 2023. O sea, cayó, recuperó toda la caída y encima está un 7% por encima. Si tomamos este dato como cierto, que no lo sé porque tal vez tenga deficiencias del INDEC al momento de hacer esta encuesta, porque creo que los salarios informales se registran a través de encuestas, pero si tomamos el dato como bueno, yo calculo que puede ser por el tema de las paritarias. O sea, los salarios informales no tienen paritarias, los salarios formales sí que tienen paritarias y está habiendo mucho conflicto con las paritarias que están aumentando por debajo de la inflación y qué sé yo. Los salarios informales no tienen este conflicto, por lo tanto se están recuperando más rápido. Eso es lo que yo pienso. O tal vez es porque la base de la que partían era mucho más baja porque la licuación zarpadísima de salarios que hubo en 2023 afectó más a los informales. Eso también puede ser otro motivo. Y bueno, tenemos que el promedio de los salarios, si agarramos todos, para abril de 2025 está apenas un 1% por debajo que el nivel que tenían en noviembre de 2023. O sea, podríamos decir que en promedio todos los salarios hoy más o menos son iguales que en noviembre de 2023, o sea, el mes anterior a la asunción de Milei. Y como vimos, efectivamente está compuesto de salarios que están aumentando por encima y salarios que están aumentando por debajo. Respecto a las jubilaciones, también tenemos datos heterogéneos. Podemos ver cómo la jubilación mínima, o sea, las jubilaciones bajas con el bono, están por debajo, apenas un pequeño porcentaje, pero están por debajo, o sea, no han recuperado toda la caída y están cayendo lentamente, no se están recuperando desde junio de 2024. ¿Esto por qué es? Bueno, justamente porque la ecuación que actualiza las jubilaciones le está ganando a la inflación, o sea, el componente de jubilación está aumentando, pero lo que no está aumentando es el bono. ¿Por qué? Porque el bono se congeló, el bono no se actualiza por inflación, dijimos que es un monto fijo. Entonces, si tu jubilación está compuesta de algo que está subiendo, pero como el bono no está subiendo, bueno, ¿qué pasa? Si lo sumas, en realidad estás perdiendo. Pero si después vemos las jubilaciones que no tienen bono, que son todo el resto de las jubilaciones, vemos que estas sí le están ganando a la inflación y por bastante. Están más de un 10% por encima de cuando asumió Milei, que son las jubilaciones justamente que no tienen bono y por lo tanto no hay un monto fijo dentro del ingreso de estos jubilados que no se esté actualizando por inflación. Y por último, si vemos la asignación universal por hijo, nada, le pega una paliza brutal a la inflación. Hoy es prácticamente el doble de lo que era en noviembre de 2023. Así que bueno, por si tenías dudas, como tiene mucha gente, estos son los datos oficiales. Vos podés creerlos, no, es verdad que las ponderaciones tal vez no son las más representativas de todas de la sociedad argentina, pero tampoco son muy alejadas. Creo que es simplemente una buena referencia y en general ves como la evolución de todos los datos en promedio te muestran el mismo patrón. En noviembre de 2023 tenían cierto nivel, cayeron muy fuerte en los primeros 2, 3, 4 meses y en los siguientes meses se recuperaron, algunas por encima, otros por debajo y el promedio te da que más o menos estamos igual que en noviembre de 2023. Obviamente con la gran diferencia de que ahora la tendencia no es así, o sea, no es que todo está cayendo todos los meses, sino que la tendencia es así, o sea, todo está mejorando todos los meses. Por lo tanto, es mucho más deseable esta situación que la de noviembre de 2023. Así que nada, bueno, espero que te haya servido la información. Si quieres ver más videos como este, podés suscribirte y darle like. Además, también puedes compartírselo a tus amigos o a tus familiares para que tengan en cuenta más o menos cómo está el país. Si quieres ver videos exclusivos, también ver los videos de forma anticipada, así como también aparecer en los próximos saludos y unirte al grupo de WhatsApp, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme 3 de cafecito que funciona por ejemplo con Mercado Pago y como siempre, por último te mando saludos. Me compré unos auriculares, espero que estén buenos porque la verdad es que tengo bastante hype.